Bueno, gracias, primero que nada, por estos minutos y por venir. A ver, quiero salir como de lo más básico para poder entender a lo más complejo que son, de alguna manera, las proyecciones, ¿no? O las posibilidades que plantean algunas agencias. Si tuvieras que definir qué es el niño y explicarle a un niño qué es el niño, ¿cómo lo explicarías? Bueno, a esta altura del partido ya la definición del fenómeno está bastante extendida, pero vamos a meterlo dentro del contexto. El niño es un fenómeno físico que ocurre en los primeros 100 metros de profundidad de una línea que va desde las costas de Perú hasta Indonesia. Es como si fuera una carretera, como el de la película del pescadito aquel que se olvidaba de Nemo, sí. que menciona la corriente del Niño, o sea, Nemo tiene una... Bueno, hace muchos años unos pescadores peruanos observaban que cada determinada cantidad de años ocurría que la temperatura del agua aumentaba y les alejaba la captura, o sea, los peces quedaban a mucha distancia, y lo empezaron a relacionar y a medirlo en el tiempo, es decir, más o menos cada cuánto se producía, qué efectos tenía, qué sé yo. Se lo comenzó a estudiar y se observó que el Niño tenía fases cálidas y fases frías. Entonces, ¿qué era el elemento neutral de eso? Se le dio un valor a la temperatura del agua, para la cual se la consideró normal, y 0,5 grados positivo era un niño fase cálida, y 0,5 grados negativo de ese umbral era una niña. Okay. Pero las diferencias que había entre fases cálidas y fases frías eran impresionantes. Entonces las empezó a relacionar, bueno, ¿y qué ocurre cuando tenemos una fase cálida? Y se lo empezó a observar a escalas chicas, es decir, en las inmediaciones del país, por así decir, en un radio de 3.000 a 4.000 kilómetros. Pero después se fue observando que en el mundo pegaba todo eso, y que esa pequeña anomalía térmica que se producía en el Pacífico afectaba la circulación de los vientos en altura. Los alisios, ¿se acuerdan cuando estudiábamos los vientos alisios? Los vientos alisios son unos vientos clásicos que soplan del este, que van muy pegaditos a la superficie, y que cualquier anomalía térmica que haya sobre superficie, por dispersión de calor del propio mar, cambia la estructura de esa masa de aire y la hace que se desmadre. Claro. Eso hace de que al rotar de direcciones, esos vientos arrastren mayor cantidad de humedad, en el caso de Uruguay, del Río de la Plata, se ponen más del este, transmiten más cantidad de humedad sobre el territorio, y cualquier frente frío que los active los produce en precipitaciones. Por eso es que los niños en Uruguay van relacionados con inundaciones, excesos de precipitación. Quiero afirmarme en Uruguay, porque también hay una realidad, después si querés podemos montar un poquitito, sí. Pero por ahí el mismo fenómeno del Niño en una parte del planeta genera inundaciones, lluvias, y en otra parte del planeta genera sequías demenciales, ¿no? Pero quiero enfocarme más en Uruguay. Hay muchas agencias internacionales que cerraron datos al 10 de agosto, ¿no? Hablando justamente de esto. Yo tengo algunos números acá que hablan de un 100% de consolidación y persistencia absoluta del fenómeno durante el trimestre actual, o sea, agosto, septiembre, octubre. 97% de probabilidad de que las condiciones climáticas del fenómeno se van a extender hasta la primavera de 2027. De hecho, hay otro que dice que hay un 81% de probabilidad de que alcance la categoría del Niño muy fuerte entre los meses de octubre y noviembre. O sea, no sé qué significaría también a ese punto el Niño muy fuerte y a qué temperatura tendría que estar el agua, pero ¿qué podemos esperar frente a todos, o sea, frente a estas anomalías térmicas, o por lo menos la probabilidad de estas anomalías térmicas? Bueno, eso que estás leyendo, que es un análisis que se realiza los primeros 10 días de cada mes, nosotros lo publicamos, pero te soy honesto, ayer no lo leí, porque se debe haber subido ayer o antes de ayer. Estaban en un 96% y fracción de que 17 modelos climáticos aseguraban que la probabilidad de ocurrencia era altísima. Tú mencionas ahora de que se superó el 97, 98. Exactamente, y un 81% o sea, de un niño fuerte. En ese número de modelos predictivos, tener ese porcentaje es darlo por seguro. Ahora, ¿cuáles son los valores que vamos a tener que esperar y empezar a acostumbrarnos a que va a ocurrir? Medio como traducir esto al español de la calle. ¿Qué va a pasar? Ya se está llegando, o sea, hasta 1,5 es un niño, 1,5 de anomalía térmica por encima es un niño moderado, manejable, lo que fuere. ¿Qué es donde estamos ahora? No, ya pasamos ese. Okay. Entre 1,5 y 2 ya se lo considera un niño fuerte.
Si supera la barrera de 2, es un niño extremadamente fuerte, de los cuales no hay demasiados registros de cuántas veces ha ocurrido un niño de ese estilo. Hay quienes hablan de que en los últimos 100 años esa anomalía no había superado esos valores. Apelemos a que la exactitud de los termómetros de hace 100 años no estaban tan finos como ahora. Quizás no hubieran sido tan finos como ahora, ni las boyas ni los satélites eran capaces de registrar, pero un niño con una anomalía térmica como la que ahora acabas de mencionar es un niño muy embromado, es un niño fuerte, extremadamente fuerte. Y la extensión de eso es lo que más preocupa, sobre todo que se junte con un siguiente niño. ¿Se acuerdan de lo que pasó con efecto anterior de las niñas que nos dejaron tomando agua salada? Se juntaron 3 niñas. O sea, 3 años consecutivos durante 34 meses estuvimos padeciendo los efectos de una fase fría del niño, o sea, una niña. Los periodos prolongados de un niño son más devastadores, porque si bien las precipitaciones son por encima de lo normal, la capacidad de manejo de esas áreas inundadas o anegadas, o de mover poblaciones enteras porque el nivel de los ríos no baja, es un tema muy preocupante, para decirlo de una forma sin levantar demasiada polvareda. Pero sin levantar demasiada polvareda, en realidad, como que todo esto ya levanta bastante polvareda, ¿no? sé. Viendo o sabiendo lo que vos sabés y el conocimiento de los modelos que vos tenés, ¿qué se puede prever? Porque, por ejemplo, el gobierno también en este momento tomó la decisión, son más de 700 millones de dólares, de una base que se va a crear para atajar todo esto que pueda llegar a pasar y para los desastres que pueda haber. ¿Qué puede pasar justamente octubre, noviembre y diciembre? Bueno, no podemos apagarle la llave general al niño, lo único que queda son tomar medidas paliativas, prepararse para un escenario embromado, prepararse para lo peor y esperar que no ocurra. Solo que el esperar que no ocurra, los modelos están ya diciendo va a ocurrir. Por lo tanto, es como que la única salida que queda es tomar las consideraciones del caso para prepararse para ese evento. Es decir, no es que no lo podamos manejar, lo que pasa es que es carísimo manejarlo. Movilizar todo ese tipo de cosas son enormes partidas. Ya generar una alerta roja ya cuesta muchísimo dinero. Imagínate un escenario prolongado en el tiempo durante varios meses. Es un escenario que hay que estar muy, muy atento a cómo se va a proveer todo eso. Y después los distintos organismos que se van a tener que encargar de administrar toda esa gestión de riesgo. Claro. No solo el Comité Nacional de Emergencia, estamos hablando de policía, bomberos, hospitales, traslados, carreteras que se van a romper, medios de transporte que no van a estar disponibles, o sea... Ya sabemos que eso probablemente pase. Colapse. ¿En qué zonas del país puede ser más complejo? Bueno, según algunos estudios estadísticos que se hicieron sobre distintas fases cálidas de niño, los impactos más severos se dan al norte del Río Negro, es decir, tomando como escenario el Río Negro hasta las fronteras con Paraguay. Pero estamos hablando de niños normales. Este no es un niño que encaje dentro de esa definición. Es un niño que va a abarcar todo el territorio, inclusive todo Río Grande do Sul, que es donde ahora está precipitando desmadradamente, parte de provincia de Buenos Aires en Argentina. Es un niño muy extenso, se va a extender no solo en el tiempo, sino en el tamaño, en la cobertura de esa zona de impacto sobre inundaciones. Por otro lado, otras zonas del nordeste de Brasil podrían llegar a padecer las mismas cosas que padeció en escenarios anteriores con niveles parecidos de niños positivos. Sí. Y yo supongo que Brasil está tomando también esos recaudos. Entonces, es una coordinación regional del manejo de la crisis. El manejo del agua es muy embromado en Uruguay, las cotas, o sea, hay que manejarlas con mucho cuidado porque podríamos llegar a inundar zonas de Argentina. Ustedes saben que la diferencia de cota que hay entre la costa uruguaya y la Argentina es más alta en Uruguay que en Argentina. Por lo tanto, si nosotros guardamos agua, inundamos Argentina. Entonces, CARU, que es la comisión que administra todo el tema del río Uruguay, qué sé yo, y los caudales, te puedes imaginar que están permanentemente monitoreando todos esos niveles y con una precisión de reloj suizo. Claro. No se puede cometer un solo error en el manejo de las cotas. Me quedo pensando en esto que estás diciendo, ¿no? Leíamos un estudio el otro día de la revista Science
que habla o compara con otros niños de otra época. Habla de un niño del 82 y el 83, le costó a la economía global 4.1 billones de dólares. El del 97 al 98, unos 5.7 billones de dólares. O sea, hablamos de costos que son inmensurables al lado de lo que podemos hacer, porque básicamente no hay mucha espalda. ¿Qué pasa con la fiabilidad de estos modelos numéricos? Bueno, ¿Me explico? Siempre se pone arriba de tela de juicio la credibilidad, la fiabilidad, la información es poder, y en este caso me imagino que más que nunca. digamos que la climatología a largo plazo es bastante más segura que un pronóstico a 48 horas. Un Meteorología y pronóstico, climatología. claro, son las diferencias entre La tiempo y meteorología, clima. cortito, la meteorología es el día a Tropezamos día. con la definición tiempo y clima. Perdón, claro. Perdón. La climatología es como a largo. Claro, entonces observar los fenómenos en largos periodos de tiempo y sucedidos en el tiempo muchas veces permite que uno pueda meterlos en una gran base de datos y hacer un análisis de esa big data y hacer cuadros comparativos de todo eso. Entonces, aplicando un poquito de matemática, o sea, se puede proyectar ese algoritmo varios años hacia adelante. Digamos que varios años no, pero por lo menos en los próximos 12, 14, 24 meses, es de esperar que si se viene dando una gráfica con senos y bajones, senos y bajones, no va a quedar una línea recta. Entonces, es cuestión de medir entre las crestas de esos picos cuándo terminaría, cuándo dejaría de impactar, y observando el valor absoluto de esas gráficas, cuantificar qué es lo que... Pero vos hacías mención a algo muy interesante. El impacto económico no es solo por el tema de mover el factor humano, sacarlo del lugar de riesgo, sino todo lo que conlleva el manejo de esa agua en exceso o en defecto, en el caso de que fuera una sequía, en las pasturas y en la agricultura. Que Uruguay es un país que tiene una matriz productiva muy apuntando hacia el agro y hacia la industria, digamos, que tiene que ver con la carne. Todos esos organismos necesitan pasturas de calidad para alimentarse y lograr esa cantidad de kilos que son necesarias para que ese animal complete su ciclo. Entonces, las pasturas empiezan a carecer de valor alimenticio, un poco porque ya hace 20 y pico de días que la insolación es bajísima, la heliofanía es muy baja, la cantidad de watts por metro cuadrado que debería estar recibiendo una parcela de tierra sobre Uruguay ha bajado a menos de la mitad por pasajes de nubosidad asociada a que tenemos más pasajes de nubosidad de lo normal. Anticiclones han venido muy poquitos, recién estamos ahora frente al segundo del año, deberíamos tener 6 y vamos en el segundo. Son lo inverso a un sistema de baja presión, es un anticiclón. Muy típicos, la génesis generalmente es en la zona antártica, están relacionadas con buen tiempo, o sea, bueno, eso no ha ido sucediendo. Hoy es el día más soleadito que vamos a tener en los próximos 10 días, así que anda imaginándote. Pero por eso me quiero imaginar lo que puede llegar a pasar de acá al principio del año que viene. Y yo acá en Montevideo pienso en la gente que vive y que depende directamente del clima. Creo que también se transformó como en una variable más de la economía. Absolutamente una variable más. Exactamente. Es una variable, además la están considerando. Claro. O sea, ya se la considera dentro de la ecuación. Pueda, mover. Obvio, hay que colocarla dentro de la ecuación. ¿Qué le aconsejás vos a la gente? Yo hace poco hablaba en una nota de que en un momento así es hacerlo de la ardillita, no hacer inversiones a largo plazo locas, no gastar pólvora en chimangos hasta esperar que el efecto pase. Es decir, tratar de mantener, vamos a decirlo bien simple, tratar de mantener cash sin andar jugándote a grandes emprendimientos. ¿Por qué? Porque es muy probable que ocurra de que las cosas no funcionen bien. O sea que la mejor inversión, por ejemplo, si yo me tuviera que preparar para controlar riego en el próximo enero, hacer tajamares, sistemas de bombeo, instalaciones eólicas o solares para alimentar esas bombas, qué sé yo, no es el año adecuado para hacer esa inversión. Primero porque su efecto no va a ser inmediato, si no lo va a necesitar. Son sistemas muy costosos que se autofinancian con los propios productos que de ahí emanan. Va a haber una merma en la producción a nivel general, van a faltar vegetales, pasturas, todas las legumbres que vienen del norte
la sandía, por ejemplo, que se produce en el norte, y todos los cítricos, todo ese tipo de cosas, el exceso de humedad va a hacer que deban tomar precauciones para que no se llenen de hongos y mueran ahogados, por decir así. Entonces, es un año en donde hay que mantenerse en el mazo, nada de echar la falta como en el truco, mantenerse en un escenario sumamente controlado, tranquilo, y esperar un poco, por lo menos hasta el otoño del año que viene. Ahora, ¿qué pasa? Europa está sufriendo una de las fases cálidas más impresionantes que ha tenido registro en la historia. Francia no tenía esos registros, no tenía escritos esos registros porque nunca se habían dado. España lo mismo, la parte central de Europa está sufriendo lo mismo. Generalmente, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Generalmente yo he observado una correlación entre lo que ocurre en el hemisferio norte 6 meses antes y nuestro próximo verano. Y suelen darse, no en la misma proporción, pero sí generan un marcador del comportamiento de lo que va a ser el verano. Entonces va a ser un verano casi tropical, porque vamos a pasar de escenarios de altos volúmenes de precipitación a calores que podrían llegar a, yo qué sé, 38, 40 grados. Entonces va a ser un Eso horno. enero. Sí, sobre todo diciembre, enero y febrero, que es la zona, es la parte del año en donde el nivel de insolación es el mayor. Es decir, ahí es donde pasamos los 1100 watts por metro cuadrado de insolación. Por lo tanto, cualquier escenario con altas temperaturas y humedad, digamos que nos vamos a cocinar al vapor. O sea, una primavera que va a parecer verano y un verano que va a parecer invierno. Algo así. Es como cocinarnos al vapor. Y para algún tipo de vegetales eso está genial, pero para otro tipo de vegetales no hay. La genética de todas esas plantitas no está preparada para un escenario tropicalizado. Va a haber vectores que se van a propagar, mosquitos que deberían estar 2000 kilómetros más al norte, les va a encantar venir a veranear con estas condiciones. ¿Vos te das cuenta que arrancamos esta charla diciendo que no queríamos ser temerarios, pero en el fondo lo que pasa es que todo lo que hay para adelante, lo que se ve para adelante... Te puedo asegurar que estoy siendo muy tranquilo en lo que creo que va a ocurrir. O sea, los que ya me conocen saben que nosotros no somos de sembrar pánico, más bien siempre andamos atajando penales de cosas que no van a ocurrir. ¿Está por adentro tuyo? ¿Crees que va a ser peor de lo que estás diciendo? Sí, digamos que yo me estoy preparando para un escenario complicado. Esa sería la expresión. ¿Hay una ventana temporal de mayor impacto? O sea, hay un momento en donde vos veas que va a ser En realidad extremo. ya está comenzando. Estamos ya en el segundo escenario, con esta semana que vamos a tener de 8 o 10 días de precipitaciones, humedad, pivoteando con escasez de sol y qué sé yo. Ya es la segunda vez que está impactando el Uruguay. El primero fue el que dejó algunos tornados y algunos vientos fuertes en Salto, algunas inundaciones sobre la naciente del Río Negro. Recordemos que el Río Negro nace en Brasil, por lo tanto que llueva en la cuenca 48 horas después está almacenado sobre el Río Negro. O sea que ya comenzó. Si quisiéramos, si tú me preguntaras cuándo se largó esta carrera, esa carrera ya está corriendo. Está corriendo y el reloj está en fase positiva. O sea, el escenario está en movimiento. ¿Con qué margen, si ya arrancó, con qué margen de tiempo puede hoy la ciencia meteorológica advertir a la población o a los productores sobre un evento complejo que se pueda llevar adelante en el corto plazo? Bueno, eso ya es el terreno mío, eso ya es Me meto en tu laburo ahora. Claro, el forecast a corto plazo. Es decir, ahora entramos en meteorología. Meteorología, o sea, todo lo que es predicción meteorológica a corto y mediano plazo, digamos hasta unos 8 o 10 días, los modelos predictivos que se generan, Nimbus generamos uno de ellos 2 veces por día, están siendo cada vez más exactos, o sea, con una precisión de ocurrencia del fenómeno dentro de las 48 o 72 horas mejor que el 98%. Vamos a traducirlo. Dale. Si nosotros decimos que mañana a las 18 Zulu, o sea, a las 3 de la tarde, el viento va a ser de 35 kilómetros por hora y va a soplar del sur-suroeste y la presión va a ser de 1031 bajando, te puedo asegurar que es lo que va a ocurrir. Estamos hablando de un día de anticipación. ¿Qué es lo que no podemos decirlo todavía? En el caso de que hubiera
inestabilidad en las capas altas, capaces de generar turbulencia, tornados, lo que fuera, realmente con una génesis convectiva que no tiene nada que ver con la que tenemos ahora. Okay. Pero suponete que hay la proximidad de 2 capas, de impacto de 2 capas, una masa de aire cálida, inestable y húmeda chocando con una masa polar, y en determinadas zonas del país puede darse ocurrencia de actividad convectiva. Eso genera... Actividad convectiva es un tornado. Actividad, por lo menos son los elementos para construir un tornado. Está bien. ¿Dónde se va a construir ese tornado y dónde va a tocar piso? Es algo que hasta hoy no disponemos de, por ejemplo, radares que puedan monitorear turbonadas, fenómenos que puedan ser candidatos. Es decir, una nube capaz de producir un tornado es una nube, para nosotros es una nube candidata. Hoy la estamos mirando solo con imágenes satelitales. En Nimbus nosotros estamos bajando una foto cada 15 minutos y con eso armamos una peli. O sea, vamos recortando y se arma una película. Entonces, de la sucesión de fotos tomadas cada 15 minutos, vas armando un cuadro a cuadro y tú... Es eso que a veces vos ves que se van moviendo. Exactamente. Claro. Entonces, tu ojo ya integra el siguiente movimiento. Ya Tenemos entiendo. hasta la foto 8, que está sobre Durazno, la foto 9 está sobre Florida. Vos sabés que en la foto 10 va a estar llegando a Montevideo. Claro. De mantenerse las condiciones de traslación de ese frente. Entonces, esas herramientas nos ha obligado a mantener convertirnos un poco en expertos en imagenología satelital que está mirando la Tierra desde arriba, que no es lo mismo que observarla desde superficie. El satélite mira de arriba hacia abajo, por lo tanto lo primero que ve el satélite es la nube alta. Nosotros lo primero que vemos de Tierra es la nube baja. Claro. Entonces hay que hacer toda esa descomposición matemática y hacer las proyecciones en superficie. Es divertido. ¿Cuál es la lectura o síntesis climática que haría de todo que estuvimos hablando para quien tiene que tomar decisiones, para quien tiene que prever lo que pueda llegar a pasar, para quien tiene que levantar el teléfono, llamarte y preguntarte, ¿vos qué va a pasar en 10 días? Porque realmente nos la jugamos con varios lugares, con varias personas, con la gente, ¿no? Bueno, estar muy en contacto con su agrónomo para conocer el nivel de experticia que puede tener el ingeniero respecto cada parcela en el Uruguay, no todas producen y hacen lo mismo. Por lo tanto, cómo manejar esta crisis del niño en los distintos establecimientos dependerá un poco de a qué me estoy dedicando en mi campo. Es decir, si soy un campo arrocero, si soy un campo de engorde, si soy alfalfa o si hago soja o lo que fuere, a cada uno de esos escenarios le va a impactar de una forma diferente. Por lo tanto, un contacto directo con su agrónomo sería el mejor y darle crédito al agrónomo. Generalmente el agrónomo, ¿qué es lo que dice? Si te dice algo que vos no te gusta, escuchar igual. ¿Qué es lo que dice el ingeniero? Bueno, pero viste, capaz que podemos. No, esta vez hay que darle crédito, sobre todo si el ingeniero está siguiendo lo que estamos publicando día por día. ¿Y para las ciudades? Pienso en vientos, Ese es un tema muy interesante. ¿Por? Porque ¿qué pasa? Nuestra ciudad está pensada desde hace muchísimos años para manejar una cantidad X de lo que se llama el coeficiente de precipitación. El coeficiente de precipitación es la cantidad de agua que llueve por unidad de tiempo. Okay. Es decir, no es lo mismo que precipiten 30 milímetros en un día a que precipiten 30 milímetros en 10 minutos. La escorrentía, que es la capacidad que tiene la Tierra de sacarse de encima del agua que precipita, aumenta a valores que son incapaces de ser manejados por los ductos que hay hoy y el alcantarillado que hay hoy. No se trata ya si están limpios o bien mantenidos, sino simplemente de que la sobredimensión que se precisaría para bancarse 10 veces el volumen de agua esperada, es imposible de resolver a corto plazo. Vamos a una cosa más chica todavía. Dale. Nuestra terraza. Nuestra terraza se va a inundar si no tenemos la precaución de que los desagües, los pluviales, generalmente 1 o 2 caños 110, hoy se están poniendo hasta 4 caños 110 en los edificios modernos para una misma área de captura de una terraza, pero nuestras casas siguen teniendo esos mismos tubos de bajada, que estén lo más limpios posible, que no estén cubiertos de hoja, que unas horas antes de presentarse la tormenta alguien lo verifique, para evitar que el sobrepeso de la terraza termine agrietando esas terrazas y colándose por las paredes. O sea, hay muchísimo sentido común que parece ser una materia optativa hoy, pero deberíamos tenerla presente,
El sentido común nos va indicando. Tampoco depender de si la alerta es roja o naranja, si tengo que mandar a los chiquilines. Si yo aplicar el sentido común de que si el viento está en 75 kilómetros por hora, no se llegó al umbral de una roja y los gurises tienen que pasar por una zona en donde puede haber caída de mampostería, el sentido común que nos diría, no llevo a los chicos ese día, que se queden leyendo unos libros. Entonces, en el mejor escenario. En el mejor escenario. Pero a veces, cosas que parecen tan simples, nosotros dependemos de qué es lo que está diciendo, cuándo lanzan la alerta. No esperemos la alerta. De hecho, el otro día ocurrió que la alerta meteorológica no fue lanzada desde Inumet, sino desde el Poder Ejecutivo, claro, que es quien tiene el gatillo para generarla. Entonces mucha gente estaba, ¿qué miro? La página del órgano oficial, miro las publicaciones, o sea, era un nivel de incertidumbre. Para hacer una alerta roja. No lo nacional. Tiene. Claro. La última, el apretar el botón no lo hace Inumet. Claro. El botón rojo no está en Inumet. Hasta donde yo sé. Te hago la última. Que esta es más de lo que te preguntan todos los días en televisión, ¿está? De acá para adelante, hablanos de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, como vos quieras. Yo creo que va a ser el invierno va a tener algunos encontronazos más con temperaturas muy frías. De hecho, esta semana tuvimos prácticamente todas de un dígito, máximas y mínimas apenas superaban los 10 grados. Es de esperar de que por lo menos todo agosto y hasta la primera quincena de septiembre todavía se pueda llegar a dar alguna helada tardía. Pero a partir de ese momento, el sol gana. La posición de la Tierra en su viaje alrededor del sol anual, sí o sí en septiembre va a estar en el lugar correcto. Haya o no haya niño, estemos o no estemos preparados, septiembre va a empezar a comportarse como septiembre. Por lo tanto, la rotación de los vientos que se produce en segunda quincena, que es cuando los ojos no lloran porque los arbolitos, este año eso no va a existir porque las precipitaciones van a mantener húmedos esos árboles, el polen probablemente no va a ser radiado como lo fue en años anteriores. Pero sí va a haber mayor caída de hojas y qué sé yo por efectos de los vientos, lo cual todo el sistema de alcantarillado va a colapsar por un mantenimiento que habría que hacerlo al doble de lo que se está haciendo. O sea, una cantidad de pequeñas medidas que tú recién las mencionabas casi a nivel doméstico, que es lo que debemos hacer. Bueno, es una lista de cosas que a mí no se me ocurren todas hoy. Todos los días anoto 3 o 4 nuevas, pero es una lista interminable de cosas que comprar alimentos no perecederos, no porque entremos en una fase de apocalipsis, sino simplemente porque se van a producir aumentos en los precios. O sea, el manejo de todos esos granos, desde un choclo hasta zapallitos de tronco, de 15 pesos podría ir a 300. Entonces, es cuestión de tomar ese tipo de medidas en la medida de lo posible. Tampoco voy a tener una tonelada de arroz en el living de casa. Claro. Pero sí mantenerse, o sea, no sé si me explico bien. Prepararse para lo que puede Prepararse para un escenario que ojalá no ocurra, pero que es altamente probable de que ocurra. Muchas gracias por el pregunto. Por favor. Vamos arriba.